Abogado, vicepresidente de Evópoli, diputado en ejercicio por el Distrito 17 y hoy a la reelección. Con ustedes, Jorge Guzmán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo capítulo de Discrepemos y vamos a trasladarnos al Distrito 17, zona de nuestro campo en Chile, para hablar con Jorge Guzmán de Evópoli, candidato a diputado por ese distrito para la reelección, y quien es también vicepresidente de Evópoli. Jorge, ¿cómo estáis? Bien, Juan. Contento de estar acá contigo. ¿Mucho taco? Oye, me tocó una carretera compleja, pero llegamos bien. Así veo. Pero llegaron, eso es lo importante. Venías de tu región. Del Maule, sí. ¿Cómo está la región? Bien. Es una región hermosa que a mí me encanta. En mi región, yo vivo allá. Llego a dormir todos los miércoles después de las sesiones del Congreso y viajo todos los lunes para estar allá, pero la verdad que es un lugar que me siento muy cómodo, que me siento muy a gusto y que tiene tremendas potencialidades. Por eso nosotros queremos seguir aportando hacia la región del Maule. ¿Cómo cuáles? Bueno, esta es una región que tiene una esencia, una región agrícola, pero además una región que tiene una proyección turística, una proyección económica, una proyección de capacidad humana para poder crecer que es muy significativa. Yo creo que tenemos todo para crecer. Las oportunidades están en ser capaces nosotros de tomarlas. Y yo creo que ahí las autoridades tenemos mucho que decir. Y créeme, Juan, que cuando hemos trabajado unidos, las autoridades del Maule hemos sacado adelante cosas importantes. ¿Cómo cuáles? Son cosas que nos ha tocado, por ejemplo, a propósito que estamos en discusión de presupuesto. El Maule tiene un teatro regional que es muy significativo, el Teatro Regional del Maule, que tiene una orquesta clásica, que tiene músicos muy importantes y que no estaban en la ley de presupuesto. Y logramos que este año, o sea, para el presupuesto del 2026, el Teatro Regional del Maule venga en glosa del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, cuando el tema de las licitaciones de casinos, cuando el Maule es la única región en Chile donde el que tenía la administración del casino no tuvo la continuidad y se la adjudicó un nuevo casino. Y primera vez que se daba el hecho que podría quedar la región 2 años sin casino, que puede parecer muy... pero en realidad es pérdida de ingresos y atracción turística para la región. Es verdad. Y logramos, entre todos los parlamentarios, izquierda-derecha, conseguir que se ampliara la extensión del casino hasta que el otro casino empezara a funcionar. Entonces ahí tengo 2 ejemplos así que se me vienen a la memoria rápidamente de cómo cuando nos unimos sacamos adelante cosas importantes. Hoy día, luchando por el Hospital Palicantén, también que queremos muy importante. Oye, región del Maule, distrito 17, ¿qué comunas abarca? Son 19 comunas, 10 de la provincia de Talca y 9 de la provincia de Curicó. ¿Tú eres de Talca? Yo soy de Talca. Ya, ¿por qué Talca tiene tan mala fama? Oye, porque se ha destacado cosas, yo creo que incluso malas, humorísticas en algunos casos. casos. Es como de Springfield. Pero ¿sabéis qué? Es una ciudad maravillosa. Yo me siento muy a gusto en Talca. Y de verdad que ¿Por lo raro? ¿Le dices tú? No, sabéis que no es tan rara. Ya. Tiene cosas muy choras. Partiendo por el famoso completo mojado. Sí, pero a mí me gusta. Es muy bueno. Es muy bueno. O sea, es un buen detalle eso del pancito mojado. Y se me empieza como a salivar ya. Pero de verdad que Talca tiene cosas muy maravillosas. Se ha hecho famoso por hechos puntuales. O sea, tenemos el caso del primer caso de COVID en Chile. Obvio que en Talca. En Talca, yo era seremi de gobierno en esa época. Ah, qué rico. Y nos tocó abordar esa contingencia. Pero la verdad que Talca tiene muchas potencialidades y una ciudad muy linda y la gente es muy cariñosa. Así que yo invito a toda la gente que no conoce Talca, que vayan a conocerlo. Es que me da miedo. Po. No te va a pasar nada, lo va a pasar bien. Una vez fui nomás, hace varios años, tenía un pinche. Pero bueno, está lleno en Talca, hay que decirlo. ¿Por qué Evópoli? ¿Cuándo llegaste a Evópoli? Uy, esa es una historia más larga. Sí. Yo primero contarte, Juan, que yo no vengo de la política. ¿Ya? Yo estudié Derecho en la Universidad de Talca, ejercí como abogado en Talca toda mi vida, muy ligado al mundo del deporte, muy ligado al mundo del fútbol, particularmente el fútbol amateur. Y siempre como abogado ejercí 7 años en el gobierno regional del Maule, como asesor del gobierno regional, y me tocó entrar justo cuando fue el terremoto, que a la región le impactó fuertemente con el maremoto. Y el intendente de la época, que hoy día es senador, Rodrigo Galilea, me lleva dentro de los equipos de trabajo que tenía el gobierno regional. Y ahí fue mi primer acercamiento a la política más desde dentro. Antes de eso, siempre interesado en la política, siempre de derecha, pero no con muchas ganas de participar en un partido político. No me sentía muy representado o muy llamado, por ejemplo, los partidos que existían en esa época, que era Renovación Nacional y la UDI en la derecha. Y me invitan a formar parte o a conocer a Evópoli. Y la verdad que mi primer acercamiento fue muy a gusto, porque me dijeron, ven a aportar, siéntete y contribuye en aportar a la concreción y a la constitución del partido de la región del Maule. ¿Quién te invitó? En esa época fue Felipe Cas, pero por intermedio de otros amigos que teníamos, quienes nos convocaron a una reunión y de ahí yo me entusiasmé mucho.
vi las ideas liberales, un partido joven que se salía de lo tradicional de los partidos de derecha, se salía de ese discurso conservador que muchas veces a uno que en esa época yo tenía 29 años más o menos, no me sentía tan representado. Entonces sentí que en Evópoli, y sigo sintiendo que en Evópoli hay una oportunidad de crecer. Al punto que tuve la oportunidad de ser seremi de gobierno, fui concejal de Talca, primero concejal de Talca, después seremi de gobierno, tuve la oportunidad de ser candidato a diputado, soy diputado, y además hoy día me toca ser vicepresidente de mi partido. Entonces el mérito en Evópoli sí existe, y depende de cada uno en la forma que lo va concretando y lo va haciendo avanzar. Sin contar los gays, ¿qué es lo liberal de Evópoli? O sea, es un partido liberal en todo ámbito. Primero, en la democracia interna yo lo siento muy liberal. Es un partido que te permite plantear ideas, que te permite concretar ideas, que te permite también salirte de las estructuras que están más convencionales. A nosotros nos ha tocado, yo lo he visto como parlamentario, nunca me ha llamado mi partido dándome una instrucción de partido, pero sí me han llamado dándome opiniones. Y yo creo que eso es muy liberal. Es muy democrático, es muy de entender que la política se hace escuchando y construyendo en base a lo que uno escucha y las convicciones que tiene. Y cuando el partido peleaba a veces por la objeción de conciencia en el aborto por caso de violación, la objeción de conciencia institucional, ¿es eso liberal? Yo creo que es liberal en la medida que también representa a un público que sí lo siente. O sea, yo creo que la ciudadanía en su conjunto, los chilenos en su conjunto, van variando en el tiempo, que las estructuras no son rígidas, las ideas no son rígidas, la política no es rígida. La política va cambiando en la medida que va avanzando el tiempo. Recuerda que en Chile hace años atrás peleábamos si el divorcio tenía que existir o no. Sí, pues. Entonces, yo creo que la ciudadanía, que hoy día entiende el divorcio como algo muy normal, muy natural, muy obvio, hace un tiempo, unos años atrás, lo veían como no algo... hace mucho. Yo no 2003. me recuerdo exactamente, 2003. Son 20... La matemática, 22 un poquito años. más por ahí, pero nada. Pero el 2003, imagínate, nuestra sociedad discutía si el divorcio tenía que existir o no existir en Chile. Por un tema moral, un tema más bien conservador. ¿Y qué discute liberal ahora Evópoli? Bueno, hoy día nosotros, todos nuestros planteamientos siempre son desde la perspectiva liberal. Los vamos abordando desde esa perspectiva, juntos y de la mano a la contingencia política. ¿Pero qué han propuesto como liberalmente? Porque, por ejemplo, Evópoli siempre marcó pauta y diferencia en su momento cuando se fundó, cuando estaban haciendo, de apoyar el matrimonio igualitario, de apoyar la identidad de género, y eso era toda una revolución, entendiendo lo que sabemos de la derecha chilena post-dictadura. Pero ya ha conseguido esos derechos de la diversidad sexual, que prácticamente están todos se pueden mejorar, pero prácticamente están todos los más importantes. Como los peces de Buscando a Nemo al final de la película. ¿Y ahora qué? O sea, ¿Por qué pelea Evópoli en lo liberal? ¿Eutanasia, por ejemplo? O sea, la eutanasia hoy día es un tema que está en la contingencia y que nosotros creemos que debemos avanzar en ello. Pero créeme que más allá de la contingencia, yo creo que las ideas liberales están siempre presentes. En cualquier proyecto de ley que nosotros discutimos, en esos proyectos que incluso son, a veces suenan un poco absurdos, nuestras ideas liberales siempre están presentes. O sea, siempre tratamos de respetar, escuchar, dialogar, construir, saber por qué el resto está pensando de cierta forma y tratar de interpretar a la sociedad desde nuestra perspectiva. Pero eso no es más ser cordial que liberal. No, al contrario. Al contrario. Ser cordial sería decir, oye, lo valido, pero no entro en tu discusión. Nosotros entramos en las discusiones. Nosotros nos sentimos parte de las discusiones, los debates que se generan desde cualquier aspecto y de la política chilena, pero lo hacemos con seriedad y con responsabilidad. Nosotros no nos cerramos en las trincheras. Y así como hace poco logramos sacar una reforma de pensiones de la cual nos sentimos parte, esa fue una idea desde lo liberal que somos. Era más fácil restarse para algunos. Nosotros quisimos entrar, pero defendiendo nuestras ideas que son parte de las propuestas liberales que tenemos. Carlos Peña lo definió usted alguna vez como liberales de costa ajena. A costa ajena. ¿Cómo lo recibiste tú como Evópoli? Bueno, la verdad que no vi la columna de Carlos Peña, no te podría decir. Pero te lo dice Peña. Es como... Pero, ¿por qué crees que dijo algo así? No lo sé, no me gusta interpretar. Me hubiese encantado leer la columna para poder... No, es vieja, es de la época 2018. De hecho, creo que tenía que ver con el tema de la objeción de conciencia, que algunos Evópolis estaban de acuerdo de aplicarlo a las instituciones, más allá de solo al individuo. Pero era a partir de eso, se agarró harto, me acuerdo, con la Raíz Mate, se agarraron como a 3, 4 cartas. Puede ser. Estuvo buena esa pelea epistolar, yo creo que la ganó Carlos Peña. Pero, bien. ¿Se está jugando el todo o nada de Evópoli ahora? Te lo digo porque los veo complicados. Hay poquitos. O sea, sería mentir decir que no es un momento difícil para Evópoli. O sea, la existencia de un partido político hoy día radica en la capacidad de poder reelegir o elegir 4 diputados en esta elección. Por tanto, claramente no estamos jugando algo importante.
Pero es algo que nosotros creemos también. O sea, esta multiplicidad de partidos políticos que tienen 1 o 2 representantes y que no tienen la capacidad de convocar gente, ha traído como consecuencia que Chile no puede avanzar en temas importantes. ¿Cómo cuáles? En las discusiones generales. O sea, yo te doy el caso... Siempre voy a volver a pensiones, que logramos sacarlo. Pero hay temas muy relevantes donde la multiplicidad de partidos no permiten avanzar. Porque no logras construir acuerdos sólidos para poder resolver temas importantes. Está muy atomizado. Está muy atomizado. Y nosotros, la propuesta de reforma política, la hemos levantado con mucha fuerza. Porque creemos que hay que mejorarlo, más allá de nuestra conveniencia. Nosotros lo hemos dicho. O sea, cuando nos dicen el 5% los va a hacer desaparecer. No, al contrario. Nos motiva a tener que sacar ese 5%. Claro, ¿y cómo van? Vamos con mucha fuerza trabajando. Me quedó clarísimo. No, de verdad, tenemos buenos candidatos. Tenemos Marlene Olivarí. Bueno, está Marlene, está Jorge Garcés, está Mondaca en la quinta región. Tienen harto candidato famoso. Yo no sé si es como votar por Evópoli o por Así Somos. Oye, es como la bancada Así Somos, porque con los otros de demócratas tenemos el programa completo. Yo creo que desde cualquier perspectiva, cualquier persona tiene la legítima posibilidad de ser candidato. No, por supuesto. Más allá que se haya hecho conocido o no, es muy difícil tener un nivel de conocimiento alto y sobre todo entrar en política con un buen nivel de conocimiento. Yo hice la carrera al revés. Yo en el Maule era una persona desconocida. O sea, todos los que entramos en política decimos voy a ganar porque me conoce mucha gente. Alguien te cacha. Claro, obvio. Pero cuando entráis y te dais cuenta que no te conoce nadie. Es verdad. Y a mí me tocó hacer una campaña para concejal el año 2016 en un partido nuevo, Evópoli. Una pyme. Eran 10 candidatos por cada partido. O sea, RN llevaba 10, la UDI 10, el Partido Socialista 10. Nosotros llevamos 4. Y lo primero que me dijeron, este cabrón es simpático, buena onda, sabe harto, parece de derecho, pero de política no tiene ni una posibilidad. Y fui el más votado que me permitió ser concejal. Entonces, yo creo que hay que tomar las oportunidades. Y la verdad que si es una persona famosa que ha tenido la oportunidad de estar y de ser conocida, ahora tiene la oportunidad de demostrar que sabe por qué quiere estar en política. Entonces, yo no descarto a nadie en la medida que quiera contribuir sinceramente en lo que significa hacer política. Yo quería entrevistar a Marlene. Pero no se pudo, ya no me queda más espacio. Aparte que nunca olvidaré cuando rescató un pelícano. Busquen esa foto en Google. Pongan Marlene Olivarí rescata pelícano. Increíble. Evópoli. ¿No te pasa a veces que Evópoli es como una pyme política familiar o como de redes de amigos? Porque si bien son muy unidos, muy cercanos entre ustedes, lo he visto. He ido a cumpleaños de muchos, tengo muchos amigos cercanos a Evópoli. Yo trabajé en Evópoli hace 5 o 6 años atrás adentro, nunca milité. A veces veo que se convirtió un poco más como en un club. Y eso a veces priva de nuevo liderazgo y priva también de que puedan crecer, porque relacionan al Evópoli a una familia, a un círculo de amistades, creo yo. Mira, yo creo que somos un partido pequeño, y eso es algo que es real, pero que te da muchas oportunidades. Más allá de que sea un círculo muy cerrado, como tú lo haces ver, yo creo que somos pocas personas, pero muy buenas personas, y eso se cuida mucho. En Evópoli cuidamos mucho las lealtades, cuidamos mucho las definiciones, cuidamos mucho la responsabilidad. Y tú lo puedes ver en la forma que votamos en el Congreso. O sea, yo puedo tener discrepancias, puedo discrepar con algunos de los parlamentarios que somos militantes de Evópoli, pero al momento de votar llegamos a un acuerdo y votamos todos alineados. Es más fácil alinear a 2 diputados y 2 senadores. Pero créeme, Juan, que es un partido que te genera oportunidades. En el Maule, te insisto, y no quiero ser autorreferente, pero nosotros construimos un partido en el Maule. Y es un partido hoy día que el partido que votaron más personas en Chile, después de la región metropolitana, fue la región del Maule. Y esos militantes son militantes activos. Nosotros no tenemos nóminas de militantes que no conocemos. O sea, los que están ahí, están en el WhatsApp y qué sé yo. Y nosotros les decimos, oye, las oportunidades de crecer dependen de cada uno. Hay algunos que quieren contribuir desde la idea, hay otros que quieren contribuir desde la gestión, hay otros que quieren ser candidatos, pero la verdad que es un partido que es muy sano en eso. Y ojalá a mí me encantaría algún día ser el partido más grande de Chile, pero quizás no lo vamos a poder ser nunca, porque defendemos de tal forma nuestra estructura, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras oportunidades, que va a costar entrar por conveniencia. ¿No crees que lo ven como porque es un partido pituco? No, en absoluto. Como en nicho. O sea, es que, te insisto, yo veo mi realidad en el Maule y es un partido cero pituco, ¿ya? O sea, nosotros nos juntamos desde jugar a la pelota, hacer un asado, hasta hacer un trabajo social. O hasta hablar de un libro o que vaya una persona a exponer respecto a ideas que nos pueden servir. Es un partido que, te insisto, la gran mayoría de la gente que está con nosotros no ha militado nunca en otro partido. Entonces no es como que llegó lo que no se sintió cómodo acá, no, son gente nueva, gente que busca y que cree en la política y que ven en Evópoli una oportunidad.
Y nos ha pasado también que han llegado personas que han visto la oportunidad de servirse a través de la política y han durado poquito en el partido. ¿Cómo quién? No, en general, o sea, no estoy dando casos particulares y no lo voy a hacer porque no. Pero me ha tocado verlo, me ha tocado ver personas que han buscado con algún cálculo pequeño llegar a través de Bópoli a eso, y la verdad que nosotros, por lo menos en la situación del Maule, de la cual hablo muy de cerca, no han tenido la oportunidad. Vas a la reelección. ¿Qué quedó pendiente? ¿Por qué habría que votar de nuevo por ti? Mira, yo primero cuando salí electo le ofrecimos una esperanza a la gente. Y de hecho nuestro eslogan de esa época era una nueva forma de hacer política. Y cuando salí electo, yo inmediatamente estaba pensando, ¿y si voy a la reelección, qué le voy a ofrecer a la gente? Claro. Entonces, no puede ser que yo vaya de nuevo a decirle la esperanza, como porque el anterior no llegó, po. O porque ya no puedo seguir vendiendo esperanza, tengo Claro. que tener hechos concretos. Y de verdad que durante lo que llevamos, que ya son casi 3 años y medio de gestión, nosotros hemos desarrollado un trabajo muy en la línea de una nueva forma de hacer política. Primero, yo te insisto, yo trabajo mucho en el terreno. O sea, yo llego todos los miércoles a dormir a Talca. Y trabajo jueves, viernes y sábado, el domingo generalmente se lo reservo a mi familia, recorriendo la región y trabajando por la región. Eso me ha permitido escuchar la realidad del Maule y llevar la voz del Maule al Congreso. A mí cuando me invitan a una reunión y me plantean un problema, yo quiero solucionarlo. Entonces, después de 3 años y yo miro para atrás, y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico, teníamos el PDA de Talca, no le permitía a los deportistas hacer deporte cuando había un problema ambiental. Simplemente estaba la prohibición. Como en Aysén también los prohíben. No troten porque hay smog. Okay. Porque hay smog. Entonces, estáis sancionando al que está haciendo deporte en vez del que está contaminando. Cuando yo llego, fue mi primera acción levantar eso. Y me acuerdo que lo que ya me generó rabia, y me acuerdo por la fecha, porque era mi cumpleaños, 11 de junio, yo estaba preparando mi ropa para ir a jugar a la pelota, y me llaman de los clubes y me dicen, nos están sacando parte por estar jugando fútbol. Y fue como, ya, se volvieron locos. O sea, están, en vez de perseguir al ladrón, están persiguiendo al policía, o al que está haciendo las cosas bien. Y logramos, pero no solo, logramos gracias a los deportistas, hicimos una movilización pacífica, juntamos firmas, hablamos con la ministra de Medio Ambiente y logramos modificar el PDA. Y no quemaron el metro. Y no quemamos el metro. Ah, bueno. Y hicimos las cosas bien. Y después de eso, después de que ha pasado un tiempo, los deportistas del Maule, que uno de repente se olvida las cosas que hace, te dicen, oiga, ¿sabe por qué me acuerdo de usted? Porque nosotros no teníamos dónde hacer deporte cuando estábamos con problemas ambientales, que era prácticamente el 70% de los días de la semana. Se suspendían campeonatos, se suspendían fechas, no podían entrenar, porque a alguien se le ocurrió que cuando estaba la contaminación los deportistas no podían competir. Entonces, de verdad que uno busca hacer política desde la gestión, no desde el discurso. Y es así como hemos trabajado y logrado la ley justicia que estamos trabajando para sacar la justicia por Diego, que busca mejorar el tema del turismo aventura. Hemos sacado adelante la ley Juega Seguro, producto de un deportista que murió en una cancha de fútbol haciendo deporte, el registro de prófugos de la justicia, que ya es ley, que el gobierno debe dictar el reglamento, pero que va a permitirle a los chilenos saber quiénes son los prófugos de la justicia en Chile. Y hoy día hay 40.000 prófugos de la justicia, nadie los está buscando, 3.000 de ellos han cometido delitos graves y no sabemos quiénes son. Entonces hay gestión y hay acciones que han nacido de la propia región y del trabajo que nosotros realizamos. Volvamos un poco a Bópoli. Para muchos en las derechas, la derechita cobarde, la derechita progre, la derechita woke. ¿Es así? Y segundo, ¿por qué crees que lo catalogan así republicanos, que es liderado por el tío de quien lidera prácticamente Bópoli? Oye, primero, no hay nada que me moleste más, pero a la vez me active más que digan que somos la derechita cobarde. ¿Por qué? O sea, yo creo que no hay nada más valiente que tomar los debates, tomar los problemas, tomar las iniciativas que están dando vuelta, entrar en la cancha. Creo que hay que ser valiente para, por ejemplo, ponerse una acusación constitucional que no tenía mérito, de las muchas que se han presentado, pero que sí nosotros teníamos que defender el instrumento constitucional. Entonces, cuando a mí me dice, la derechita cobarde votó en contra de la acusación constitucional. No, pues. Fue de valiente no seguir la ola populista, no seguir la ola demagógica y definitivamente hacernos cargo de un problema que teníamos y que nosotros podíamos aportar desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la acusación constitucional. ¿Son populistas y demagogos los republicanos y libertarios? O sea, en ocasiones nos hemos encontrado con proyectos de ley que se basan simplemente en el populismo y la demagogia. ¿Cómo cuál? Me pilla en frío, pero hay proyectos. Las acusaciones constitucionales son un ejemplo, que no son proyectos de ley, son en el rol más fiscalizador, pero que han nacido desde la idea de la revancha quizá, o de sancionar al gobierno de turno que está haciendo mal las cosas, pero que no es una infracción constitucional. Entonces el apego a la norma debería ser la regla general para todos, si juramos respetar la Constitución y las leyes. Entonces cuando se presenta una acusación constitucional, porque en realidad
le hace bien al sector o sanciona a un ministro que no lo ha hecho bien desde la perspectiva de la gestión, no de la infracción constitucional, bueno, estamos en presencia de un acto populista. Entonces nosotros respetamos el instrumento constitucional y eso yo creo que es de responsabilidad más que de populismo. ¿Y por qué crees que hay tanta atracción a esos liderazgos populistas? Más que tal vez a algo más técnico o más centrado. O sea, yo creo que el encontrar temas que sintonicen con el sentir ciudadano. Pero lamentablemente todas estas cosas le hacen mal a la política en Chile. Le hicieron mal cuando estaba el presidente Piñera, que lo acusaron constitucionalmente 2 veces, y le hacen mal cuando nosotros somos oposición, cuando hacemos una mala oposición. Y le va a hacer mal al gobierno que venga si las cosas y los instrumentos y los parlamentarios no hacen su trabajo bien. Y yo creo que esa línea de tiempo que en definitiva marque que fuiste ordenado, que fuiste responsable cuando fuiste gobierno, cuando fuiste oposición y cuando te toque ser gobierno de nuevo, yo creo que a la larga paga. A la corta es duro. Cuando a mí me tocó votar en contra los retiros o sea, sí, me tocó votar en contra de un retiro. Cuando me tocó votar en contra de un retiro o cuando nos toca votar en contra de una acusación constitucional, claro, en el día, en el momento mismo, es duro. O sea, recibir mensajes, sí, malos tratos, etcétera, y lo mismo que te digan, la derechita cobarde. Yo creo que eso molesta, pero las convicciones en el tiempo, yo creo que pagan a favor. ¿Cuál es la principal carencia que tiene todavía tu distrito? Bueno, el Maule tiene carencia importante. Que lo pueda solucionar, por supuesto, desde el Parlamento. O sea, mira, hay cosas que nosotros desde el Congreso no podemos solucionar directamente, ¿ya? Pero yo creo que la voz de los parlamentarios es muy significativa para poder resolver cosas que son urgentes y que podemos hacer. Mira, te voy a dar caso. La conectividad en el Maule es un problema. Todavía en el Maule hay muchas personas que no tienen acceso al agua potable ni al alcantarillado. Y está probado que el no tener acceso a agua potable y alcantarillado produce unas condiciones de vida que en definitiva les van quitando oportunidades a las personas. El no tener acceso a internet en los campos para la gente rural es una pérdida de oportunidades también para poder crecer. Entonces nosotros defendemos nuestra ruralidad, pero una ruralidad con dignidad. Una ruralidad que te permita apostar a las mismas oportunidades que puede tener una persona que nazca en Talca o en Curicó o en las ciudades que están más avanzadas. Eso sin romantizar la pobreza, porque a veces siento que las propuestas para el mundo rural, lo veo en mi región en particular, buscan de alguna forma como romantizar su desarrollo y pobreza. No, al contrario. Yo te insisto, ruralidad pero con dignidad. O sea, yo defiendo las tradiciones, las prácticas, las formas de vida de la ruralidad, pero no puede ser a costa de restarte oportunidades o capacidad o calidad de vida. O sea, una persona que no tiene acceso a agua potable, te aseguro, y debe estar estudiado, que tiene menos probabilidades de vivir en mejores condiciones que una que sí lo tiene. Probablemente. Entonces, ese es un problema de la región. Entonces, mejorar conectividad. Por ejemplo, la gente de Constitución, que la ruta L30M, que estamos luchando por ella, no sea una doble vía, le ha significado que sea un riesgo de pérdida de vida a muchas personas. Es conocida como la ruta de la muerte. Ah, qué lindo. Entonces, no puede ser. Y sabéis que yo hago el ejercicio. Uno se va... De morir. No. Me voy a Constitución y te vais contando animitas. Y eso no puede ser una normalidad. Entonces, ahí tenía otra oportunidad de mejora para la región. Es una región que tiene atractivos turísticos importantes, pero si no tenía internet, no tenía agua potable y no tenía ruta, te quedas en el discurso. Entonces, es una región con potencialidades, pero que también tiene muchas injusticias que hay que mejorar. La derecha actualmente está súper dividida. Hay 3 candidatos de derecha. Yo sumo un cuarto, París, aunque él se reconozca de centro, tiene principios, creo yo, de derecha, de una derecha populista. Y yo creo que lo único que tienen en común todas las derechas, por muy distintas que sean, sobre todo si ponemos al Partido Libertario acá y a Evópolis, es que el comunismo no. Yo creo que es como lo único que tienen de acuerdo todos, así, si tenemos que reducirlo a algo, que el comunismo no. Por lo que, independiente de que pase de la derecha en segunda vuelta, todas las derechas votarán por ese candidato para que no salga la candidata del Partido Comunista. Entendiendo eso, que me parece lógico, ¿te acomodaría votar por Kast? Oye, primero, comparto tu diagnóstico o la introducción a la pregunta. Yo también creo que o sea, yo tengo mi candidata y mi candidata es Evelyn Matei. Y yo creo que lo que le favorece a Chile, lo que le haría mejor a Chile es que Evelyn Matei sea presidenta. ¿Qué le conviene a los extremos? Y a mí hoy día venía leyendo una columna que en definitiva yo creo que el gobierno hace el cálculo que necesita que gane Kast. O sea, el gobierno hoy día, fíjate a quién le da tribuna al gobierno. ¿Quién es el antagonista de Boric? ¿Por qué Boric cita tanto a Kast? Porque sabe que en definitiva a José Antonio Kast le conviene que sea en segunda vuelta con Janet Jara.
Porque en la práctica hay muchas personas de centro que hoy día están votando por Matei silenciosamente. Yo creo, sí. Y lo hacen porque saben que tiene mejor capacidad de gobierno, va a tener mayor gobernabilidad, lo va a poder hacer mejor, tiene mejores equipos. Y esas personas de centro, cuando tengan que competir Kast con Jara, quizás van a entrar en la duda. Y nosotros, y bien lo decías tú, Juan, yo frente a la candidata comunista que se hace parecer de centro, porque el otro día veía un fragmento tuyo en el cual respecto a la franja, y decía ahí, oye, es la franja menos comunista que he visto. Pues si no había zampoña. Por eso, es la franja menos comunista y más parecido a la exconcertación. Sí, po. ¿Por qué? Era reconcerta. De hecho, igual allá en la Proboste caminando por el desierto, literal. Exactamente igual, pero como comprando drones por eBay. Oye, pero si el cálculo electoral de Janet Jara para poder ser presidente de Chile es acercarse al centro. Es la única forma, po. Es la única forma. Y por eso ponen como su antagonista a José Antonio Kast. Y el centro, que hoy día lo tenía Evelyn Matei, es lo único que le va a permitir a Chile ganar las próximas elecciones presidenciales. Por tanto, yo hago el mismo ejercicio. Si Evelyn no pasa a segunda vuelta, yo no voy a votar nunca por una candidata del Partido Comunista. Y por muy de centro que se muestre, si yo sé que de dónde viene Janet Jara, sabemos su formación, sus principios, quiénes la acompañan, sabemos que es parte del Partido Comunista. Podrá haber un comunista más duro que otro, pero son comunistas en la práctica y sabemos cuáles son las ideas que defienden. Por tanto, frente a esa decisión que es binominal en la práctica, voy a optar por quien siento que me representa mejor. Por tanto, no es lo más cómodo, pero sí lo más funcional para Chile. De ahí otra cosa, que yo lo he dicho, yo creo que nosotros no seríamos parte del gobierno de José Antonio Kast. Es una definición que tenemos que tomar como partido. ¿Tú no? Yo al menos no. Okay. Siento que el gobierno vamos a estar igual que siempre, aportando, apoyando para que las cosas funcionen, para que Chile le vaya bien, pero las reformas que sean buenas, las vamos a apoyar. Pero si sentimos que hay reformas que no son buenas, las vamos a votar en contra. ¿Crees que alguien de Bópolis se sumaría al gobierno de José Antonio Kast? Yo creo que no. Yo también creo, espero. Yo creo y espero que no también. Porque sería como ya basta, o sea, ya, supérenlo. ¿Cómo ves a Matei? ¿Por qué han lanzado tantas veces la campaña? A ver, primero una campaña ha sido muy larga y muy extensa. Muy larga y muy extensa, y eso cuesta mantener esa energía. Por tanto, como ha sido larga, como ha sido extensa, como ha sido extenuante, se ha buscado revitalizar la campaña de distintas formas. Y lo digo desde afuera, no desde dentro. Yo no he estado en las decisiones, no he estado en la estructura, en la generación de ideas, pero desde fuera lo que yo veo es que ha sido una campaña tan larga que ha habido que marcar hitos que te permitan revitalizar la campaña. Ha sido una campaña compleja, ha tenido muy buenos momentos y también ha tenido malos momentos. Hubo unas semanas por ahí que fueron duras. Terrible, po. Y que costó levantarla. Oye, ¿qué opináis de tus colegas, diputados de Chile Vamos, candidatos a diputados de Chile Vamos, que esperaron la inscripción de las candidaturas para luego manifestar su apoyo a José Antonio Kast? O sea, yo creo que es una traición a las convicciones. O sea, aquellos que efectivamente estuvieron acompañando la candidatura o la precandidatura de Evelyn Matei y apenas estuvieron inscritos, dieron vueltas y se fueron con José Antonio Kast, yo creo que no funcionan en base a convicciones, sino que funcionan en base a conveniencia. ¿Y por qué crees que se mantienen en sus partidos y no se van directamente al Partido Republicano? O sea, yo creo que hoy día todos esos candidatos que han hecho ese tipo de acciones están en los tribunales supremos de los partidos. O sea, no puede ser. Si finalmente, Juan, son personas que están en un partido político porque defienden ciertas convicciones. Y los partidos políticos toman determinaciones, como por ejemplo, la tomó Evópolis, la tomó RN, la tomó la UDI, la tomó Demócratas, de apoyar la candidatura de Evelyn Matei. Por tanto, si tú estás en ese partido político y Evelyn Matei ha sido nominada como la candidata, tenés que acompañarlo. Por mucho que tú por dentro digáis ahí que, bueno, si no querías estar, ándate. Pero no puedes hacer públicamente tu apoyo a una candidata o un candidato que es distinto al que tu coalición eligió. Entonces, de verdad que, te insisto, yo funciono mucho en base a convicciones y no a conveniencia. Y me molesta cuando hay personas que lo hacen al revés. ¿Por qué crees que hay más personas que se pasan del mundo Chile Vamos y Matei a Kast y no al revés? Mira, no sé, tengo mis dudas respecto a eso. Yo creo que hoy día el Partido Republicano es un partido todavía muy nuevo. Social Cristiano, el Partido Libertario son partidos nuevos. Y la frustración respecto de esos partidos aún no la vemos. Yo creo que hay que esperar un tiempo. Y ojo, que a diferencia, te insisto, de lo que yo te decía antes de Bópolis, muchos de los que están allá ya estuvieron en otros partidos. Entonces, ojo con eso, que de repente van a empezar las comparaciones. Y si eventualmente José Antonio Kast llega a ser gobierno, vamos a ver qué pasa con esas personas.
Fíjate en algo. El Partido Republicano, ¿con quién llegó a la Cámara de Diputados en la última elección? ¿Y cuántos de esos que llegaron a la Cámara de Diputados ya no están ahí? Me refiero a Johannes Kaiser, Fuera. que se cambió, Gloria Navellán, que se cambió. También. Ayúdame tú, Romero, me acuerdo que se cambió. Pasó a ser cristiano. Cristóbal Urruticoechea, que se cambió. Republicano. Entonces, Pasó de RN republicano. hay muchos del Partido Republicano que han salido del partido. Y me imagino, no estoy en la interna, que deben haber razones de fondo para esa salida. Entonces, ojo con ese momento que hoy día goza y disfruta el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Libertario. Que en política los momentos duran lo que duran, ¿no? Sí, es verdad. Evelyn Matei se rodea de mucho Evópoli. ¿Por qué? O sea, yo creo que, al igual que el presidente Piñera, encontraba muy buen refugio en Evópoli. Evópoli, te insisto, es un partido que da ideas, que pone a disposición buena gente, que aporta en el debate, que abre puertas, que conecta también con ideas de partidos de centro que pueden estar buscando también aliados para hacer las cosas bien. Entonces yo creo que el presidente Sebastián Piñera, en los momentos más duros de su gobierno, buscó ese apoyo en Evópoli. Bueno, nombró a Blumen, que era Evópoli ministro del Interior. O sea, qué Blumen, miedo. Ignacio Briones. Y acuérdate, Blumen en el momento que le tocó asumir el Ministerio del Interior. Sí, y de mala suerte, porque en realidad iba a ser Llobet. Yo ahí me... No, o sea, así fue, pues sí. iba Llobet y Llobet le dijo, ¿sabéis que yo no, bueno, llamen a Blumen? Fue un poco así, porque de hecho salió el telefonazo, Ward había tuiteado lo de la Camila Vallejo. No y Blumen con mucho carácter. Asumir en ese momento el Ministerio del Interior había que tener carácter. Eso lo encuentro heavy. Y lo hizo en pleno estallido social, y lo hizo con mucha convicción, con mucha valentía, con mucho carácter. Y te insisto, esto yo creo que a la larga paga. O sea, los partidos que muestran ese carácter, a la larga pagan. Bueno, yo creo que, tomando por ejemplo el estallido y todo lo que sucedió ahí, varias cosas que hizo la derecha de aquel entonces han envejecido mejor de lo que pensábamos más, varios. Totalmente. Y que ha envejecido muy para peor, digamos, la otra visión de lo que fue el estallido. De hecho, yo creo que, y lo he visto acá en entrevista, varios candidatos que fueron muy del estallido y cosas así, están bien problemados. Totalmente. Bien problemados. Y las ideas que nos tocó defender en el estallido se han ido fortaleciendo con el tiempo. O sea, yo te aseguro que si el presidente Sebastián Piñera estuviera vivo, hubiese estado muy arriba en las encuestas y quizá, no en este minuto, pero quizá antes, si hubiese estado hablando del tercer gobierno del presidente Yo Piñera. creo que sí, cuando nos invitó a comer algunos líderes de opinión digitales, como él dijo, tiró un comentario que dijo, bueno, espero que sigamos conversando a ver si trabajamos más adelante juntos. Me quedó clarísimo. Clarísimo. Pero ojo, que no solo por sus pretensiones. Yo creo que la gente valoró mucho que el presidente defendiera la democracia como la defendió. Y de verdad que uno ya empiezan a salir los libros que cuentan un poco la historia de adentro y te das cuenta que las convicciones del presidente, las convicciones democráticas que estuvieron a prueba, las defendió con mucha fuerza. Y se rodeó de aquellos que estaban disponibles a defenderlo con la misma fuerza. Y yo creo que Evópoli estuvo en esa línea. A propósito de Piñera, con este lápiz firmó el matrimonio igualitario, de hecho. ¿Sí? Me lo saqué de ahí. Está un poco usado porque lo ocupo harto, pero con esto firmó. Un lápiz histórico, ¿ves? Sí, un lápiz histórico. De hecho, debería devolverse a la familia Piñera, pero no. Me lo quedo. Tengo dos. Eran 4 lápices y me robé 2. Evópoli fue clave en eso. Sí. Evópoli fue clave en influenciar tal vez a sectores de RN, de la UDI, incluso, que para los que no saben, la UDI tuvo más diputados a favor del matrimonio igualitario que RN, para que se hagan un poco la idea. Será por Jaime, no. Pero es muy difícil tocar esos temas dentro de las derechas, te lo pregunto cuando lo conversan con las otras, con la UDI, con RN, no dentro de Evópoli. Yo sé que dentro de Evópoli el tema filo y está lleno, pero ¿cómo ponen esos temas? A ver, yo creo que hay parlamentarios que en su foro interno son más conservadores que otros, y es válido y es posible. Pero yo creo que Evópoli le abrió la puerta a todos estos temas para que fueran tratados en el mundo más conservador de la derecha. Y yo creo que hoy día ya hay cierta conciencia. A mí me ha tocado, me voy a decir cuáles, porque tengo mala memoria en este minuto para poder decirte cuáles, pero nos ha tocado temas, adopción. Adopción, me acuerdo. Adopción que era un tema que, imagínate, que pasaron 12 años para que el proyecto de ley de adopción saliera, un proyecto de adopción tan importante. Cuando yo me acercaba a conversar con algunos diputados, me decían, oye, pero con esto van a poder adoptar 2 mujeres, 2 hombres. Esa es la idea, po. Pero yo le decía, pero para. ¿Por qué me estáis sacando de nuevo eso si eso ya está resuelto? Y entonces era como, no volvamos atrás, avancemos y ponte en el lugar de lo más importante en esto, que son los niños. Y logramos, y yo en eso me siento, yo siempre digo, no sé si fue la suerte, el destino o qué,
pero para la cuenta pública del presidente, la última cuenta pública, yo iba con una carta de un matrimonio de Talca que llevaba 5 años, logró después de 5 años poder adoptar. Y esa carta era para pedirle al presidente que le diera urgencia a la ley. Eso fue el día domingo. ¿Para la cuenta pública? Para la cuenta pública. Se la entregué justo Te Oye, vi entregando esa carta ahí. Y de puntúo, ¿ah? Porque ¿Era el momento? Es que no tenía otro momento. Yeah. No tenía otro momento. Yo decía, ellos llegaron a hablar conmigo meses antes. Y me dijeron, Jorge, queremos hablar contigo. Necesitamos que se haga algo en adopción. Ellos ya habían logrado adoptar una niña. Ellos, un matrimonio biológico, habían tenido dos hijos, pero como decisión de familia, decidieron adoptar una niña. Y me decían que vivieron todo el proceso. Me decían, no sabes lo engorroso, lo burocrático que es, pero lo triste y angustiante que es ir a conocer a tu hijo, a tu hija en este caso, y que se te acerquen otros niños y te digan, tío, tía, ¿quieres ser mi papá? Imagínate un niño de 4, de 5 años. Cuando te demoráis 6 años en que una familia pueda adoptar, perdiste la oportunidad de que ese niño llegue a una familia. Porque las familias quieren adoptar niños más en chicos, edad temprana. Sí. Entonces el proceso engorroso y burocrático había que cambiarlo. Y yo me decía, ¿cómo hago? Porque lo típico es pedir al presidente la urgencia. ¿Cómo lo hago para que esta cuestión funcione? Y justo venía la cuenta pública el 1 de junio y le dije, ¿saben qué? Prepárenme una carta. Ahí tú sabéis que hay comisión pórtico, que los diputados están en la entrada, algunos, para poder recibir al presidente. Yo había sido comisión pórtico en la vez anterior. Y me acuerdo que llegué temprano, porque dijeron, yo cumplo, si me dicen tenía que llegar a las 10, yo llego a las 10. Y me dijo, este es su lugar, me puse ahí, y eran 5 diputados pórticos, no me recuerdo 5 o 7, pero un número limitado, y de repente éramos 20 diputados. Yo tenía como 30 centímetros para estar y para saludar al presidente. Entonces dije, ya, el próximo año, filo, no me inscribo. No me inscribí, pero tenía esto de la carta. Y fui y me puse ahí. Y llegó la persona de protocolo y me dice, diputado, usted no puede estar acá. Y yo le dije, mire, el año pasado le dijeron lo mismo y llegaron 20. Ahora soy yo. Sí, ahora soy yo y necesito estar acá. Y me quedé. Y cuando llega el presidente le entregué la carta y le dije lo que se trataba. Y eso fue el domingo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, después me hizo una observación, pero me dijo, diputado, bueno, lo sé, mi madre es cuidadora, ella tiene el rol de cuidadora, y entiendo lo urgente que es. Y le agradezco. Y me acuerdo que partió diciéndome, gracias por la deferencia o algo así, por la decencia. Somos oposición, pero entiendo que ha visto de buena forma mi trabajo. ¿Te llevas bien con él? Es que he compartido muy poco, pero yo soy muy respetuoso de la institucionalidad. El presidente es la máxima autoridad. Y también dependemos del presidente para poder sacar adelante leyes importantes. ¿Les guste o no? Nos guste o no. Y por eso cuando nos tocaban las acusaciones constitucionales, yo decía, oye, si el gobierno lo eligió la gente, no lo elegimos nosotros. Y ese ministro está ahí porque la gente eligió que estuviera ese ministro. Entonces, por simpatía no lo vamos a sacar. Y bueno, la cosa es que le entrego la carta, eso fue el domingo, salió en muchos medios, porque los medios al tiro, ¿qué le entregó? ¿Qué carta era? ¿Qué sé yo? Me acuerdo haber visto y eso. Ahí estaba por nacer la hija del presidente. ¿Verdad? Pues entonces, estamos todos preocupados. Algunos jugaron con eso. Así como, de haberle entregado algo por la guagua. No, le estábamos pidiendo que la ley de adopción avanzara. Era por la guagua de otros. Oye, finalmente, el lunes, el Senado pone en tabla en la comisión respectiva la discusión del proyecto, y no me acuerdo si 2 o 3 semanas después se discutió el proyecto y se aprobó en el Senado. Volvió a la Cámara, se aprobó en la Cámara, y hoy día tenemos ley de adopción que tuve la oportunidad de ir a la promulgación y ir con la familia que me había llevado la carta. Entonces, te insisto, no sé si fue el destino, los tiempos, qué pasó, pero logramos ser parte de la ley de adopción. Y esos temas conservadores que de repente se pierde la gente, pasan a segundo plano cuando lo importante es cómo le damos una familia a esos niños que necesitan esa oportunidad. Y que están, lamentablemente, Juan, cuando están al resguardo del Estado termina muy mal. Es que es verdad, pues más encima se llama ahora Mejor Niñez, qué paradoja. Yo creo que hay una deuda pendiente ahí. Me pasa que Bópoli siempre ha hablado de los niños primero. Y en realidad ya llevamos caleta de tiempo. Y los niños, no estoy culpando a Bópoli ni nada, pero veo una intención de priorizar mucho el tema de los niños. Me parece bien, está correcto. Y yo veo que cada vez la cuestión es peor. Le cambian los nombres. Mira, yo no comparto tanto. Yo creo que lo que había antes, Sename, versus lo que hay hoy día, es un cambio muy significativo. Acuérdate que antes las residencias de Sename no, eso ya era una... o sea, trata de blanca de menores, básicamente. El número oscuro de niños que murieron dentro de los centros, que fueron violados, que fueron abusados, era terrible. Y era porque estaban juntos los infractores de ley con los niños que eran sujetos de medidas de protección. Entonces, se cambian y hoy día son las residencias, que son lugares más pequeños, que hay menos niños juntos, están separados los infractores de ley versus los que son medidas de protección, y por tanto hubo un avance ahí. Pero yo también comparto contigo, hay mucho que mejorar. Y para nosotros los niños primero no es un eslogan.
Los niños primero, una acción constante en lograr que los niños estén primero en la fila. ¿Y qué ha hecho Evópoli en ese sentido concreto de tener a los niños primero en la fila desde que son partidos? O sea, acuérdate que lo primero que hizo el presidente Sebastián Piñera cuando asume el segundo gobierno fue eliminar el Sename y pasar a este proyecto de Mejor Niñez. Entonces, esa es una bandera de Evópoli que la defendimos y la defendemos muy fuerte. Y el gobierno la defendió en su minuto y hemos logrado estos avances. Pero créeme que falta mucho en educación. Hoy día los números en educación son terribles. Entonces, si no somos capaces de... Yo valoro lo que se ha hecho en gratuidad. De verdad que lo valoro. No me tocó votarlo, no me tocó la discusión, pero uno ve hoy día los resultados. Y de verdad que cuando uno ve a las familias vulnerables que ven la universidad como una oportunidad, porque tienen acceso a ella, porque ya no es un problema el bolsillo, de verdad que lo valora. Pero cuando a contrapartida, la educación pública está como está, tú decís, aquí falta poner el acento donde hay que ponerlo. ¿Y dónde hay que ponerlo? Y educación inicial. Ahí tenemos un problema grave. O sea, en educación inicial tenemos un problema grave. Yo veo la situación de algunos colegios, la infraestructura que tienen, la problemática del abandono escolar. El ministro de Educación, Ávila, en una reunión me dijo, problema del Maule, que el transporte no era un problema de la educación, sino que era un problema del transporte. Es vinculado. Pero totalmente. O sea, a los niños que hoy día se les está quitando, y es cosa que lo veamos, se les quitó el financiamiento para el transporte. Son los municipios quienes están absorbiendo ese costo. Pero si tú no le das el transporte, esos niños van a abandonar el sistema escolar. Entonces, no entender que el transporte es parte de la educación también, es no entender la lógica de lo que pasa en las regiones. Entonces, créeme, Juan, que yo creo que no se han hecho las cosas bien en educación. Y los resultados lo estamos viendo. Y otro problema que tenemos, y que se está generando, es los que estudian en la universidad, pero no tienen oportunidades de trabajo. Pero es que hay muchos profesionales. Yo creo que igual ha habido un error cultural chileno de que la única opción decente, como más que por saber, sino que por subir de estatus, es tener un título profesional. Pero ¿qué pasa con lo técnico? Siempre los trabajos técnicos los proponen o los postulan para los pobres. Nunca van a un colegio cuico o algo caro a decir estoy en una carrera técnica. Yo creo que siempre ya lo técnico para el pobre, ¿cachai? Y lo otro para el profesional universitario. ¿Por qué no se potencia tanto lo técnico? Bueno, es clave. Son definiciones que tenemos que tomar como país, sí. Pero claramente no podemos darnos el lujo de tener profesionales cesantes. Y a mí no me había pasado, y me ha pasado en este tiempo, de que se me ha acercado mucha gente, profesionales que han estudiado, que hubo un esfuerzo familiar para que ese niño estudiara, y que finalmente se frustra porque no tiene la oportunidad de desarrollarse en su profesión. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el cuiquerío, porque a todos se nos contaron historias que a otros no, por así decirlo, con los prisioneros, que es... Pórtate bien, sé cordial, estudia, prepárate, aprende inglés. Y resulta que toda una generación nació en los 90 que cumplió con eso, que hizo bien, pero terminó endeudada. Y la verdad es que no tienen los amigos ni los contactos para conseguir buenas pegas rápido. Hay un problema ahí. Entonces, ¿qué sacamos con seguir estudiando y que la calidad sea buena si su papá no es amigo de los dueños de algo o de un contacto para conseguir una práctica, un pitutito? Bueno, hay mucho de eso. Yo creo que ahí el problema es el mérito, que uno debiese siempre incentivar el mérito. O sea, el que estudió, que le fue bien, que tenga la oportunidad también de avanzar después como profesional. Es que ahí hay un problema, porque yo creo que se rompen los puentes porque uno puede tener mucho mérito, pero si no tiene ciertos amigos, no pasa. Y a veces veo que es complicado que Evópoli hable tanto del mérito, con respeto a todos, por supuesto, porque sabemos las historias de muchos líderes de Evópoli que de mérito, por supuesto que lo tienen, son dueños de sus logros, pero desde un contexto preciosamente bueno. pero regio, por decirlo. Pero hay historias distintas. Y me carga, pero autorreferente nuevamente. Yo no vengo de una familia de pituto ni de contacto. Mi papá es colectivero en el Maule. Él se dedica al colectivo, tiene 75 años y hasta el día de hoy maneja. Mi madre es dueña de casa, pero éramos 4 hermanos, teníamos que estudiar en la universidad. No existía gratuidad y había que estudiar en base a... Yo estudié Fondo Solidario. Mi hermano era un poquito más hábil, estudiaron con becas por resultados de la prueba y qué sé yo. ¿Tú eres menos hábil? Y es que tenía más bajas notas. ¿Y por eso entraste de política? No. Ah, ya. Pero mi papá y mi mamá hicieron un esfuerzo para que nosotros pudiéramos estudiar. Después el esfuerzo era nuestro de poder sacar adelante nuestras profesiones. Y uno cuando toma las oportunidades, o sea, a mí... mi primer trabajo fue en una OPD, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia en San Javier. Yeah. Trabajé 3 o 4 meses ahí. Créeme que era una locura porque yo vivía en Talca, viajaba a San Javier, abrí una oficina, trataba de generar ingresos porque tenía también mis temas. Y me ofrecen la oportunidad de volver o de irme al gobierno regional en un reemplazo.
Y tomé ese reemplazo, y créeme que la primera reunión que tuve con el intendente era para definir un tema importante, rodeado de otros abogados que tenían una experiencia mayor a la mía. Y la voz disidente en una propuesta que nos hace el intendente era la mía. Entonces él me dice, ya, pero tú, ¿has hecho esto antes? No, pero sí creo que puedo hacerlo. Ok, vamos a seguir tu camino. Me odiaron todos. Pero el tomar la oportunidad, hacerlo bien y seguir avanzando, me ha permitido estar donde estoy hoy día. Okay. Jorge, hay cosas que pasan en el mundo. Hace poco se firmó un acuerdo de paz que duró poco porque Israel ya bombardeó Gaza de nuevo, pero parece que avanza por buen camino y pareciera ver que hay aguas para una eventual junta entre Putin, Zelensky y Trump. ¿Cómo ves el escenario que le podría tocar gobernar a Evelyn Matei o a otro candidato? A veces me pasa que las propuestas presidenciales de todos los candidatos hablan como de un Chile como inconexo al mundo. Y resulta que están pasando un montón de cosas que pueden cambiar muchas estructuras del país, del mundo, ¿cachai? ¿Cómo ves tú estos dos conflictos, estas guerras, ponte tú? A ver, yo creo que primero, desde Chile, nosotros siempre tenemos que estar en el lado correcto de los temas que son importantes. O sea, donde haya violación de derechos humanos, tenemos que condenarlo, venga de donde venga y sea quien sea. Aunque sea de Israel sobre Gaza. Aunque sea de Israel sobre Gaza, porque en definitiva esa coherencia te permite tener una voz respetada en el mundo. O sea, si se violan los derechos en Venezuela, si se violan los derechos humanos en Nicaragua, y si se violan los derechos humanos al momento que hay una guerra entre Israel y Palestina, tenemos que condenarlo, vengan de donde vengan. ¿Y en El Salvador? Hoy día también hay violaciones de derechos humanos en El Salvador. Porque veo mucha gente en la derecha que, oye, pero fanáticos de Bukele, que me traigan un Bukele, que necesito un Bukake, ¿cachai? O sea, hay pero todo, nuevamente sucumbiendo al discurso fácil. O sea, yo no me atrevo, y veía una cápsula tuya de alguien que decía que podía haber una dictadura en El Salvador. Yo no creo que haya una dictadura en El Salvador. Yo creo que se está convirtiendo pero en una. Sí creo que se está debilitando la democracia. O sea, cuando tú, creo que fue Harold, ¿no? Mike Nichols, sí. Fue Mike Nichols que dijo que había hecho una reforma constitucional para reelegirse en el tiempo. Y además renunció para poder postularse, o sea, todo así como la pillería de la Constitución, ¿cachai? Como... Pero por lo mismo, creo que se debilita la democracia. Ya cuando ya se adapta todo y ya no hay procesos democráticos, ahí entramos en una dictadura. Pero yo no me atrevería a catalogarlo como una dictadura en ningún caso ahora. Pero sí que se está debilitando la democracia. Y claro, lamentablemente estos temas, Juan, son reacciones también a situaciones. Sí. O sea, la situación del Salvador respecto del crimen organizado, como estaban con la Mara Salvatrucha, entonces, antes era terrible. Lamentablemente la gente está dispuesta a ceder libertad a cambio de tranquilidad, paz y seguridad. Y eso es lo que me preocupa, porque a veces veo que en la derecha caen en esos cantos, bueno, en todos los sectores, como y a veces las fuerzas, yo considero en ese sentido a Bópoli una fuerza de como, oye, no el autoritarismo y cosas así, no son sexys, po. Pero por lo mismo, no sé si viste nuestra franja, vamos contra la corriente en los temas. ¿Puedo hacerte un comentario de esa cuestión? Dale nomás. Vamos a tratar de defender si... ¿Cómo se le ocurre a Bópoli hacer una franja legislativa con todos los diputados subiendo la escalera mecánica en sentido contrario, que grabaron 1000 veces y no se les ocurre pensar en Pancho Undurraga? Lo hicieron con Pancho. ¿Lo hicieron con Pancho? Sí, ¿Hicieron algo? Salió Pancho. Sí, salió, pero lo hicieron. ¿Cuántas veces grabaron a Pancho Undurraga subiendo esa escalera en contra? Oye, Pancho Undurraga. Bueno, o sea, pero más allá del hecho, yo te decir lo simbólico. No, sí, es muy simbólico. O sea, Pancho Undurraga es el ejemplo de Bópoli. ¿Y por qué no fue el candidato presidencial? Bueno, yo encuentro que Pancho Undurraga, cuando hablan mucho de mérito, hablan mucho de cuestiones, y la verdad te voy a ser bien franco y cara raja, yo no quiero ver a un rubio de ojos azules hablándome de mérito. Yo quiero ver a Pancho Undurraga hablándome de mérito. O sea, es el ejemplo del mérito. Ya, po. Ahí. Pero... Saludos, Pancho. No voto por ti esta vez porque me cambié de distrito, pero me caís bien. No, y no solo es porque te cae bien, pero es un tipo que si le ponía una escalera y él con su discapacidad y le decía, ¿sabéis qué, Pancho? Para la franja queremos mostrar que vamos contra la corriente y que estamos disponibles. Y dijo, vamos. Contra el populismo. Oye, yo le di la cara, no dijo ni pío, compadre. Pero dejaron a todos los candidatos raja. Yo hablé con varios, me dije, oye, ¿cómo estás? Bueno, es que grabamos la franja hoy día, subieron una escalera, y cuando veo la franja y dije, oye, yo que después los vi algunos en un cumpleaños, estaban muertos. ¿Cuántas veces subiste a la franja? ¿Subiste a la escalera? No, varias. Yo creo que por lo menos 6 o 7 veces. Ya, pues imagínate, no, muy bueno. No, y aparte que no era solamente subir, había que ir hablando mientras subía. Es que eso es lo otro. Entonces tenía que respirar. No, pero me encontré interesante el concepto. Pero, y volviendo a lo que me estáis preguntando, esos cantos de sirena que uno se seducen, de Bópoli no se seduce. Y por eso nosotros vamos contra la corriente en los temas que parecieran ser. Pero te insisto, es lamentable que la gente esté disponible a ceder libertad a cambio de seguridad, eso por ejemplo. Es muy peligroso. Es peligroso. Oye,
pierdo los números, pero hace poco hubo una encuesta que decía, ¿usted estaría dispuesto a aceptar una dictadura a cambio de mayor seguridad? Y lamentablemente la estadística es que eso, era la gente alta. está prefiriendo una dictadura funcional a una democracia imperfecta o con problemas como hemos tenido en los últimos años. Eso es muy grave, pero también nos pone en la situación de por qué la democracia por la democracia, po. No, pero, ¿cachai? Hay que explicar eso. Totalmente. Pero yo creo que tiene que ver con el fracaso del Estado en resolver los problemas. Si al final la democracia es lo más valioso que tenemos, no podemos ceder libertad, porque ya estamos cediendo libertad. Si la libertad la estamos cediendo desde la perspectiva que no podéis salir de viaje porque tenéis miedo a que te entren a robar, que no podéis dejar que tus hijos salgan a jugar a la calle porque los van a asaltar, los van a secuestrar, qué sé yo. No podemos emprender porque nos da miedo abrir un negocio si no sabemos si nos van a permitir trabajar. Entonces, perdemos libertad. Hoy día, ¿a manos de quién? A manos de los delincuentes. Entonces, el Estado y la democracia tienen que reaccionar a eso. Y yo creo que cuando reacciona el Estado, la institucionalidad contra eso, dentro de los márgenes institucionales, no estamos entrando en una dictadura. Pero cuando estamos disponibles a ceder nuestra libertad para el Estado a cambio de seguridad, bueno, estamos debilitando la democracia. Me parece, de hecho sí. Eso, a mí me preocupa esa cuestión de, por ejemplo, el concepto de gobierno de emergencia, porque a través de esos conceptos no te estás dando cuenta que estamos en una emergencia. Entonces estamos en una emergencia, entonces ya no sé, Oye, esto, y los discursos de algunos candidatos, a mí me da risa que la cárcel en el desierto. No, qué ordinario. Después la cárcel flotante, en la isla. Flotante. Y terminamos construyendo barcos para llevar a los presos. No, la creatividad sí hay un valor ahí. Pero más allá de la creatividad, ¿quién está pensando en reinserción? ¿Quién está hablando del verdadero problema del sistema penal en Chile? Pero es que han instalado ciertos sectores de la derecha que lo que la gente quiere es venganza. Que lo pasen mal, que sufran. El otro día escuchaba a un candidato de un partido diciendo que él quería que la gente presa lo pasara mal, que sufriera, que toda la cuestión. Porque quieren venganza. Pero si la cárcel... Eso es terrible. La cárcel, en términos prácticos, es el pago por el delito. Por supuesto. O sea, tiene un grado de venganza. Es como torturarlo. No, estoy totalmente. ¿Cachai? Pero la cárcel tiene dos objetivos. Uno tiene que ser que el gallo que cometió un delito pague por su delito y esté privado de libertad y no está en un privilegio, está en una situación compleja. Claro. Pero además tiene que tener un otro objetivo. Y aquí mi formación profesional. Volver a la sociedad. Reinsertarlo en la sociedad. Claro. ¿Qué sacamos cuando dicen vamos a meter a los cabros, vamos a bajar la edad de responsabilidad para que a los 15 años si comete un delito se vaya para la cárcel? ¿Qué sacamos si en 3 años más, en vez de salir a ser una persona de bien, sale perfecto en cometer delitos y sale mucho más hábil en eso? 2 de cada 100 presos en Chile se preocupa de limpiar sus papeles, sus antecedentes penales. Nada, po. ¿Qué te indica eso? Que el 98% quiere seguir cometiendo delitos o sabe que va a seguir cometiendo delitos. Entonces, la crisis de la seguridad en Chile no es solo meter gente en la cárcel. También es ¿qué hacemos con ellos después, po? ¿Cómo los reinsertamos? Totalmente. ¿Cómo le enseñamos un oficio? ¿Cómo trabajan desde dentro de las cárceles también? Entonces, el discurso fácil es decir, los vamos a mandar a un barco, a una isla, los vamos a tener en condiciones pésimas. Sí, ¿no? es como... ¿Y qué hacemos con ellos después? Si los delitos tienen un tiempo de cumplimiento. Exacto. Entonces, de verdad que hay que pensar un poquito más de fondo y el llamado más a la gente también. Si esta cuestión, los candidatos obedecen a lo que las encuestas también responden. Jorge, te traje un libro. Mira. De una guerra que no alcanzamos a abordar, que fue Ucrania. Esto es de mis 2 primeros viajes. Anécdotas, historias, visiones, cosas fuertes, otras que no tanto, de lo que es una guerra en el siglo XXI en Europa y que sigue pasando. Que nos impactó mucho, ¿eh? Cuando partió la guerra, ¿te acuerdas? Sí, brigio. Los medios de comunicación, todo allá. Y después se acostumbraron y dijeron filo, cuentan los muertos una vez por semana. Así parece. Suele pasar y no son solo números. Es muy brutal lo que está pasando ya con todos los ucranianos. Jorge Guzmán, candidato a diputado en ejercicio a la reelección de Evópoli, vicepresidente de ese partido por el distrito 17 en la región del Maule. Muchas gracias por sentarte a conversar acá un rato. No, muchas gracias a ti, Juan. Y a todos ustedes que llegaron hasta acá en esta entrevista, muchas gracias, suscríbanse y por favor pongan plata en el sponsor. Es la única forma que pago esto para que pueda continuar en otra temporada. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.